precisamente en esta introducción que estamos dando. Y bueno, lo que quiero que sepan principalmente desde el inicio, que hablaremos sí de la protección de datos, pero ahora hablaremos desde un enfoque diferente, desde el enfoque de como profesionista, desde el enfoque si trabajas en una institución pública o privada, que por alguna razón dentro de tus actividades de tratamiento tienes una función específica, bueno, ¿cómo puedes acreditar mediante una certificación ese conocimiento y experiencia? Con varias finalidades, como consultor, como empleado a esperar un nuevo puesto, o como esa figura del oficial de protección de datos que algunos han escuchado. ¿Sí? Entonces, no se pierdan y sobre todo lo más importante, háganos las preguntas que sea necesario, resuelvan todas sus este evento es para ustedes, más allá de, la mayoría seguramente ya escuchó cursos, qué tienen que hacer, qué es la ley de protección de datos, qué es un dato personal, pero le vamos a dar un enfoque diferente, más no ajeno a lo que se ha estado hablando, ¿sí? Bueno, antes de iniciar, me gustaría la participación de 2, 3 personas que nos digan por qué les interesó participar el día de hoy. ¿Quién dice yo? ¿Quién pueden levantar la mano? Este micrófono es para ustedes, somos colegas todos, vamos a aprender todos. ¿Quién puede aportar algo? ¿Por qué les interesó? ¿Cuál es la expectativa de esta semana? ¿Quién nos puede apoyar? ¿Nadie? Oh, conocer, muy bien, Clara, muy bien. Adelante, Joel. Bueno, déjenme presentarles, se me estaba pasando a Joel Venegas, es presidente de la Asociación de Investigadores de Estudios Socioeconómicos, que inclusive creamos una asociación de estudios económicos con el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Adelante, Joel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. La verdad es que sí es un gusto estar en esta Semana Cultural de la Protección de Datos. Conociendo a Alejandro, a Leti también, que tengo ya el gusto de conocer, a muchos de ustedes que están aquí y que son unos incansables comunicadores de la palabra, de la protección de datos, son incansables en esto, han hecho muchísimas aportaciones. Y bueno, nosotros desde la Asociación de Investigadores Mexicanos de Estudios Socioeconómicos somos convencidos también de eso. Entonces, la expectativa es aprender, como bien dice Alejandro, respecto ya a esta cuestión práctica, a esto, a este día a día en la protección de datos a lo que nos enfrentamos y pues, a ver cuál está siendo la tendencia incluso económica, cómo está afectando económicamente a nuestra sociedad ya el no tener una protección de datos y también cómo te afecta positivamente el estar haciendo ahora sí ya una gestión en la protección de datos. Entonces creo que es muy, muy interesante en ese aspecto y la expectativa es precisamente eso, tener esos aprendizajes de detalles finos respecto a esta protección de datos personales. Así que pues muchísimas felicidades. Gracias, Joel. Bueno, pues antes de iniciar ya formalmente, José Israel nos dice, bueno, no pueden prender la cámara, no te preocupes. Jesús, puedes participar. Gustavo Cárdenas, conocer el procedimiento, sí, hablaremos de diferentes procedimientos. Estoy porque me interesa el tema de las TIC, sí, hablaremos el jueves de las tecnologías de información y análisis de riesgo y medidas de seguridad. Saludos desde Ecuador, también te saludamos desde México, de conocer cómo estamos realizando y cómo estamos certificando muy bien. Y César Ortiz, buenas noches todo el panel. Mi expectativa es conocer la logística rumbo a la profesionalización de los estudios económicos. Muy bien, tenemos gente también que ya se ha estado capacitando en IMESO en materia de protección de datos. Bueno, pues los micrófonos están abiertos, levanten la mano, con mucho gusto los vamos a atender. Pueden abrir su micrófono, este evento es para ustedes y para que todos aprendamos de una comunidad. Bien, también quiero agradecer a todas las personas, todos los centros de evaluación que van a participar, empezando por nuestro organismo de certificación ICE México, a la Red Conocer, a la Asociación, a Odensa, a CENCA, CUDESI, a CEVICSE, Quórum y MESO, que van a participar toda la semana desde diferentes escenarios y diferentes perspectivas para que todos se lleven un conocimiento. Como ya lo mencioné, mi nombre es Alejandro Zaragoza, director de cumplimiento de Blindata. Tengo amplia experiencia en el tema. También estoy certificado por Conocer y por otras entidades. Y bueno, tenemos dedicándonos a la consultoría en protección de datos, pues desde que
nació la ley, entonces hemos estado capacitando junto con en el INAI, con varios órganos garantes, en sector público, privado, etcétera, ¿no? Nuestra empresa es Blindata, damos consultoría, damos asesoría, tenemos un sistema de gestión y actualmente desde el año pasado ya estamos en evaluación para certificar competencias, que es hoy de los que queremos hablarle. Y tenemos las acreditaciones necesarias para hablar del tema y certificar competencias, igual que mis colegas que pertenecemos a la red Conocer, tenemos las mismas acreditaciones para hablar del tema. Y nos encanta y nos apasiona el tema de protección de datos, por eso hoy estamos aquí. ¿Qué es un certificado oficial para los que no conozcan? La mayoría seguramente sí a conocer. Un certificado oficial que es reconocido por Secretaría de Educación Pública. Vamos a ver cómo pueden ustedes obtener un certificado como este desde el enfoque de consultoría con especialidad en protección de datos, desde el diseño e impartición de cursos, desde la gestión de proyectos. Eso está alineado al sistema de gestión, desde consultoría en sistemas de gestión que también está alineado al deber de seguridad y como evaluador de competencias y cómo estas certificaciones también se convierten en un valor agregado y una profesión rentable. ¿Cómo podemos incrementar los ingresos desde diferentes ámbitos? Y ese tema lo vamos a tocar cerrando esta semana el viernes. Así que no se pierdan, toda la semana vamos a hablar e insisto, pregúntenos, de eso se trata. Tomen en cuenta que Conocer es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias que deriva de Secretaría de Educación Pública y que expide un certificado. De hecho, ahí yo estoy certificado también en varios estándares y que esto nos lleva a profesionalizar lo que ya sabemos, lo que sabemos hacer, el conocimiento que tenemos. Y esto es lo que les queremos hablar esta semana. Cómo hay certificaciones de marca muy buenas, pero también certificaciones oficiales y reconocidas, no nada más en México, sino ahorita que nos acompañan de Ecuador, de Colombia, de otros países, ese certificado tiene reconocimiento a nivel internacional. Bueno, como les mencionaba, hablaremos de este tipo de certificaciones. Las primeras certificaciones, cuando yo empecé en protección de datos, era la que pide NICE, que tienes que pasar todo un curso y desarrollar algunos proyectos, pero también se ha ido evolucionando y van a ver cómo vamos a hablar esta semana, que hay otras certificaciones oficiales afines al tema de protección de datos. Y insisto, es lo que les queremos compartir, porque esto va a profesionalizar si estás en capacitación, si eres consultor, si eres el oficial de protección de datos, si estás en el comité de transparencia, si estás en tu proyecto de control interno, si eres auditor, todo esto te va a llevar a adquirir nuevas habilidades y sobre todo demostrarlos con un documento oficial. Así como con Claudia desde la asociación, con Eloísa, que va a ser nuestra invitada especial el día de hoy. ¿Sí, adelante? Sí, que se pegó contra la palanca de velocidad en el estómago. No. A ver si nos puedes apoyar allí, Laurita, en bloquear algún microfonito, por favor, para mejor experiencia de los compañeros. Les vamos a hablar de la hoja de ruta de especialidad. ¿Cómo podemos, si a lo mejor no te quieres dedicar a la consultoría, pero te encanta la capacitación, desde el enfoque de protección de datos lo vas a poder hacer? Si eres consultor y no nada más interno, externo, que es el tema que hoy vamos a hablar, está el protección de datos. ¿Cuál es el estándar que garantiza el derecho a la protección de datos? ¿Cómo damos consultoría en sistemas de gestión de seguridad? ¿Cómo hacemos análisis de riesgo? De eso vamos a hablar. Hoy específicamente va a ser de consultoría. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, Edgar, muy bien, es un tema nuevo, es cierto, el tema de las competencias es un tema nuevo y es lo que queremos compartir efectivamente, pero desde un enfoque de profesionalización. Muy bien. Buenas noches, Irma. Bueno, una breve introducción, no vamos a hablar a detalle del tema de protección de datos, porque vamos a ver cómo se relaciona con los estándares de competencia, ¿no? Bueno, de manera general, tomemos en cuenta que en México y en otros países hay una ley de protección de datos. En México tenemos la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, pero también tenemos leyes estatales en protección de datos para sujetos obligados de cada estado y también en el sector privado tenemos la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares. Estas leyes hablan de roles y responsabilidades
tanto en la ley federal, en la general y en la estatal. Las tres se hablan de roles y responsabilidades. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que todas las personas que trabajamos al interior de una organización debemos de tener el conocimiento cuando menos mínimo o un nivel de especialización más a detalle por la función o el rol que estamos desempeñando. Tomemos en cuenta que está la figura del oficial de protección de datos, está la figura del auditor de protección de datos, está la figura de la persona que va a capacitar en protección de datos, está la figura de quién va a llevar el proyecto de implementación o el proyecto de mejora continua del sistema de gestión. Entonces, todos debemos de tener una habilidad y una metodología y desde nuestra perspectiva y punto de vista, y nosotros que nos hemos dedicado a la consultoría, hay carencias en este tema. Hay mucha carencia en habilidad, en metodología, y sobre todo, ¿cómo demuestras que tienes esa habilidad y ese desempeño y ese conocimiento? ¿Sí? Esto nos lleva a que en toda organización tenemos una serie de recursos, de procesos, de equipos de cómputo, de software, de medios de almacenamiento, que nos lleva a llevar una gestión correcta y a cumplir con los principios, deberes y obligaciones en materia de protección de datos. Pero ¿qué conocimientos tengo en el tema? ¿Cómo lo voy a hacer? Seguramente ustedes han escuchado, tienen que hacer esto, tenemos que hacer esto como sujeto obligado, regulado. Pero ¿quién lo hace? Obviamente lo hacemos los profesionales, las personas que trabajamos día a día y hombro a hombro en esa actividad cotidiana donde está involucrado la gestión, la protección, el tratamiento de los datos personales. Y bueno, ante todo esto, tomemos en cuenta, la mayoría lo sabe, que el aviso de privacidad no es suficiente, que para el logro de todos los objetivos que tenemos en materia de protección de datos, se requiere que definamos roles y responsabilidades. Y lo más importante, como está la gráfica, bueno, todos contribuimos a ese engrane que esté funcionando sí o sí para el logro de sus objetivos, con una función, con una tarea específica, con un desempeño específico y con un conocimiento específico. ¿Esto a qué nos lleva? Actualmente, y todavía la mayoría no me va a dejar mentir, nos lleva a que hay una desviación todavía en mucho desconocimiento y no nada más en el conocimiento, sino en el saber hacer las cosas. ¿Cómo voy a lograrlo? La mayoría seguramente ha escuchado, lo tienes que hacer, pero hay pocos cursos que te dicen cómo hacerlo, qué metodología aplicar, cómo lo vas a aterrizar, qué documento vas a usar, cuál es el desempeño, cuáles son los pasos ABC para que logres esa actividad. ¿Sí? Bueno, entonces con vamos a hablar de las competencias laborales en protección de datos. Y como les venía diciendo, todas estas competencias laborales, obviamente todos, imagínense que hoy que estamos aquí, somos parte de una organización, parte de un sujeto obligado, de una empresa, que cada uno tiene una tarea y que si tenemos un desconocimiento o no sabemos cómo aplicarlo o cómo transferir ese conocimiento, pues esos engranes en algún momento se van a atorar o no se atoran, ni siquiera va a funcionar, porque todavía hay un desconocimiento de todas las áreas involucradas en ese rol y en esa responsabilidad que debemos tener. Por eso el tema de nosotros de esta semana es el enfoque de la protección de datos desde una perspectiva de competencias laborales y profesionales. Y lo más importante, ¿cómo las puedes acreditar? Bien, también hay que tomar en cuenta, y nosotros desde Blindata lo hemos visto, porque nos han llamado para buscar, para que entrenemos a ciertas personas, para que tengan estas competencias. Si ustedes buscan ahora en las páginas donde se busca empleo, por decir aquí pongo el ejemplo, coordinador jurídico, ¿qué le piden? Protección de datos. Auditor interno, ¿qué le piden? Protección de datos. Recordemos que la ley nos pide hacer una auditoría y supervisiones administrativas. Especialidad en seguridad de información en TI, ¿qué nos pide? Protección de datos. Encargado de recursos humanos, ¿qué nos pide? Protección de datos. También ya las grandes empresas piden consultores de cumplimiento en privacidad. ¿Y qué piden? Habilidades, conocimiento, desempeño, ética y hábitos de valores
demostrables en materia de protección de datos. Hoy publicaron en LinkedIn y fíjense, pide gerente de privacidad y pide que cuando menos tenga un diplomado en protección de datos. Entonces también se convirtió en un requerimiento laboral, independientemente si eres abogado, si eres contador, si eres de recursos humanos, si eres auditor. El mercado está solicitando conocimiento en materia de protección de datos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Esta tarde, noche, vamos a hablar de cómo certificar la protección de datos basados en estándares de competencia, y hoy el tema específico es consultoría con especialidad en protección de datos. Nos acompaña el día de hoy la maestra Eloísa Martínez, directora de ASENC, Instituto de Competitividad. Ella está certificada también en proporcionar servicios de consultoría y vamos a hablar de cómo certificarte como consultor. Seguramente ya tienes conocimiento y si no lo tienes, tenemos los mecanismos y medios para llevarte a certificar. Eloísa Martínez es licenciada en Relaciones Comerciales de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Es maestra en Sistemas de Gestión de Calidad de la Universidad del Valle de México. Es auditor líder de ISO 9001, ISO 14000, ISO 45000. Tiene 22 años de experiencia en la implementación de sistemas de gestión integral, calidad ambiental. Y tomemos en cuenta que esa experiencia es vasta porque pues una correcta implementación es, varios nos preguntan, ¿y por qué un sistema de gestión de seguridad? Porque es la metodología probada y que funciona. No hay que descubrir el hilo negro. También tiene 14 años de experiencia como docente, tiene 11 años de experiencia como consultora y capacitadora. Actualmente se está certificando en una especialidad de protección de datos y también cuenta con los estándares de certificación de competencia de diseño, impartición de curso, evaluación de competencias y servicios de consultoría. Y obviamente, pues también ya va muy avanzada en su curso de especialidad en protección de datos y se nota que le apasionó y bueno, vamos a platicar con ella. Vamos a platicar con ella. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene un comentario que nos quiera aportar? ¿No? ¿Todo muy bien? Excelente. Pues muchas gracias, Eloísa. Te agradezco la invitación de participar en esta semana, de que nos acompañes aquí, puedas compartir tus conocimientos con la gente que nos brinda su apoyo de estar hoy aquí, que quiere aprender, que también está en búsqueda de otras opciones. Bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí contigo en esta sesión, en esta semana tan interesante que ahora que vi todo el programa, y digo, no, es que el tema de protección de datos da para eso y mucho más. Y bueno, decías, hoy empezamos con el tema de consultoría. Yo te agradezco mucho la invitación y pues aquí estamos para compartir con ustedes pues la experiencia que hemos tenido en este tema. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Eloísa. Bueno, tengo una serie de preguntas a hacerle a Eloísa, pero también ustedes se las van a poder hacer y estamos, insisto, para poder contestar cualquier pregunta que ustedes quieran. Bueno, Eloísa, para empezar y podamos entrar en contexto, ¿qué es la consultoría? Fíjate que empezamos a ver tenemos un estándar de competencia laboral que no trae la definición. Hay una norma internacional que encontré también porque me gusta mucho este tema, me puse a buscar y hay una norma dentro del ámbito de ISO, de la Organización Internacional para la Normalización, y tiene un estándar y me gusta la definición que trae. La voy a leer para no quitarle elementos. Les voy a comentar. Adelante. ¿Qué es la consultoría? Nos dice que es un conjunto de actividades multidisciplinarias de trabajo intelectual. Y aquí es en donde me hizo clic y dices, tienes razón, o sea, porque cuando das consultoría es por los conocimientos que tienes, no es algo del hacer, es algo del pensar para poder solucionar algo, ¿no? Dice, dentro de un ámbito, tiene por objeto crear valor o promover cambios, asesorando y proponiendo soluciones, teniendo en cuenta acciones o produciendo entregables. Esa es la definición que está en la norma ISO 20700, que es una norma precisamente de consultoría. Entonces, partimos de ese tema y si se dan cuenta, hay una pregunta que yo sé que me ibas a hacer, Ale, sobre consultoría y asesoría. Sí. ¿Cuál es y la no diferencia? Sé si muchos aquí de repente dicen, a ver, ¿cuál es la diferencia? Y créanme, me he puesto a buscar
Y, por ejemplo, la RAE, ¿no? Que es una fuente de lenguaje muy importante para nosotros, es nuestra base, es nuestra brújula con respecto al idioma. Y así de entrada nada más dice, ¿qué es un consultor? El que atiende consultas y asesora sobre una materia específica, de manera profesional. Entonces, realmente es una línea, yo considero, muy delgada. He encontrado mucha información en internet muy delgada en cuanto a lo que es una consultoría y una asesoría. Así en el margen común, hacen diferencia en cuanto a que la consultoría va a atender una problemática o una tarea que tiene un límite en el tiempo, que va a ser temporal. Y es en donde se busca a alguien que tenga la experiencia, los conocimientos para poderle dar solución a una problemática que está viviendo la empresa, pero que va a ser temporal. Una asesoría o un asesor nos dice que es aquel que ya tiene, sí tiene una especialidad, apoya a las organizaciones, pero no es un problema que tenga. Es una situación que va a vivir con el tiempo y de tener un especialista dentro de su propia empresa, prefiere tener a un asesor al que va a estar consultando de manera recurrente para una situación que no es un problema. Vamos a pensar en las partes legales, ¿no? En una cuestión legal. Bueno, pues tienen a un asesor porque a veces es difícil tener a un abogado dentro de tu nómina. Entonces, y ese asesor está para todas las situaciones que se puedan presentar en esa materia para esa empresa. Pero un consultor no, un consultor va e identifica y apoya para una situación que quiere resolver. A veces no necesariamente un problema. Hay ocasiones que hay empresas que dicen, bueno, es que ya llevamos mucho tiempo en una situación lineal, un status quo del que no hemos salido y pues queremos despegar, o sea, queremos tener crecimiento, o sea, no necesariamente va a ser un problema, algo que está afectando negativamente, sino una situación ideal, algo deseado, un crecimiento, una apertura a nuevos mercados. Entonces, la consultoría viene a atender esa situación. Y algo que yo he visto dentro de, pues, el tiempo que llevo dentro de esta área, muchas veces las empresas, porque vamos dirigidos a ello, ¿no? Vamos dirigidos a organizaciones, a empresas establecidas. Saben que hay un problema, pero a veces no lo tienen ni siquiera bien identificado. Y es en donde entra la labor realmente de un consultor. Yo ahí veo la diferencia y me queda muy claro que cuando yo necesito algo, sé que quiero, sé cuál es la situación que necesito resolver y cuando yo digo, mira, quiero que me ayudes a instalar el pixel en esta campaña, ¿no? Ah, bueno, busco un asesor, algo puntual, me ayuda y es un especialista que ahí está para resolver. Pero a veces cuando no tiene la empresa claro qué es lo que está generándole, a veces bajos ingresos, rotación de personal, conflictos internos, problemas en calidad de productos, no sé, temas así, y que no detecta cuál es el origen, es en donde se busca a los consultores. Entonces, realmente como definición y como información así general, a veces se toman similares el consultor y el asesor, pero para mí esa podría ser la diferencia. Tengo una específica, ahí va. Y el otro es identificarlo, ¿no? Oye, qué bueno que lo mencionas, porque acabas de tocar un punto medular. Hoy por hoy, tanto las organizaciones públicas como privadas siguen teniendo la problemática de una correcta implementación para empezar o una correcta capacitación en protección de datos. ¿Sí? Y esa problemática muchas veces es por desconocimiento de la metodología, en este caso el sistema de gestión de datos personales, pero también hay otros problemas. Vamos a poner un ejemplo, la fuga de datos que se dio en el SAT y que dicen que no y que dicen que sí. Pero ese es un problema. Pero más allá del problema, ¿cuál es la causa raíz? ¿Qué generó esa causa raíz? ¿Cómo vamos a hacer un análisis basado en toda una metodología para resolver un problema? Entonces, en tu experiencia y que ya has tenido un conocimiento previo al tema de protección de datos, ¿cómo ayuda la consultoría, la metodología de estar certificado como consultor a resolver ese problema? ¿Y qué resultado nos da? Pues mira, te voy a platicar mi experiencia. Yo he estado en apoyo a varias empresas en el área, o sea, dando consultoría, pero también tengo experiencia en la parte de auditoría, en donde ves cómo las empresas resuelven sus situaciones, ¿no? En materia de normas ISO que ya tú mencionaste.
Pero hay una parte muy puntual en las normas, la 14 que es ambiental y la 45.001 que es la de seguridad y salud, que habla de requisitos legales. Ahora que yo conozco el tema, empiezo a ver que son contadas las empresas y sobre todo las empresas ya internacionales son las que sí tienen el tema de protección de datos personales dentro de su sistema, pero la mayoría no. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de tener contacto contigo con respecto al tema de protección de datos, yo no tenía la claridad de la importancia que tiene este tema. Todas las empresas manejan datos personales y no son conscientes de ello. Te voy a platicar, apenas la semana pasada estoy dándole consultoría a una empresa que se quiere certificar y ya estábamos en el departamento de recursos humanos y decía que todos los papeles que le pedía al empleado que está por ingresar ya a trabajar y le pedía el acta de nacimiento, por mencionar, ¿no? Y yo le pregunté, oye, ¿y para qué necesitas el acta de nacimiento? Dice, pues a mí cuando en algunos lugares me han contratado me piden el acta de nacimiento y ella que está apenas ingresando aquí en el área de recursos humanos, pues viene trayendo esas prácticas de las cuales nunca cuestionó para qué. Sí. Y en esto de protección de datos personales, ahorita que estoy en este proceso de aprendizaje y como bien comentas, es un sistema también de gestión. Lo primero es preguntarnos si es uno de los principios, ¿para qué queremos el dato? Exacto. Y eso nos va a empezar a dar claridad y rumbo de qué vamos a hacer con esta temática. Anteriormente, recuerdo hace unos años, alguien me preguntó sobre el aviso de privacidad y yo al no tener conocimiento, yo lo veía como para área legal y le dije, consúltalo con tu área legal. Esa parte pues no es mi fuerte, ¿no? Lo consultó con el área legal y dice, me pasó un aviso de privacidad y es el que vamos a colocar en nuestra página. Y ahora que yo lo revisé con ojos de evaluar ese aviso de privacidad, ahora que estamos aprendiendo todo lo que es este tema, me doy cuenta de que no cubre, que fue un copy-paste. Muy frecuente. Y fue un área legal la que está dando esa orientación. Entonces nos empezamos a dar cuenta que hay un campo muy grande para aquellos que realmente nos vamos a profesionalizar en esta área. Para mí es un tema complementario, necesario, para que todas las empresas tomen en cuenta esta situación. Una empresa que audité también hace unos 15 días, le preguntaba sobre la parte de dentro de sus requisitos legales, por qué no tenía la ley de protección de datos personales y decía, pues es que no nos aplica. Le digo, bueno, a ver qué es un dato personal y bueno, buscamos, lo encontró y en la ley, ¿no? Y me dice, pero ¿qué datos? Le digo, vamos con tus empleados. Tenía 2,000 empleados. No, pues imagínate, ¿no? O sea, el tratamiento. Multiplica esto aquí y ya se quedaron con esa tarea. No puede ser a lo mejor una no conformidad como sistema de gestión por las normas ISO que estoy auditando, pero sí le dije, pon atención en esta parte, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya empezamos a notar que algunas sí lo tienen y me da muchísimo gusto. Hay alguna empresa en donde como también me toca auditar salud, muy propios y dicen, perfecto, mira, Eloisa, esta es la metodología que tomamos para evaluar la parte de la salud de nuestros trabajadores. Te voy a mostrar el instrumento, pero no el resultado porque esos están protegidos. Perfecto, claro. Hasta le digo al contrario, mira, aquí te pongo palomita en esta parte. Y bien, o sea, te da gusto encontrarte, pero son los menos, son los menos. Y bueno, pues así como lo comentas, es una área que en México pues apenas está iniciando, por eso te felicito por esta iniciativa que tienes de que esto de protección de datos personales, los que estamos en el tema, pues sabemos la importancia, pero hay mucha gente que no lo sabe y desde el ámbito personal, individual, nos está afectando. Ya sí, hay claro. muchos problemas de suplantación de identidad, de robo de datos, y no sabemos hacia dónde dirigirnos. Entonces, hay que aprender y aquí algunos decían, estoy aquí para aprender, perfecto, porque aquí estamos todos para ello. Y muy en bien. El área de consultoría, pues te puedo decir que el aplicar lo que es la metodología de un estándar de competencia para apoyar a una empresa que no conoce el tema,
que sabe que lo tiene que resolver y muchas veces, tristemente, porque ya les llegó una demanda, ya tienen una multa y bueno, tienen urgencia, pero esto no se resuelve de un día para otro. O Lleva déjame su decirte, proceso. me ha pasado mucho en el último año que ya las empresas grandes están auditando a los proveedores y hablan una semana antes o un mes antes, me urge un programa integral de protección de datos, pero no hay esa metodología para diseñar, identificar inclusive mismos problemas y vicios internos. Por eso de esto me lleva a una siguiente pregunta, Eloisa. ¿Se puede certificar una persona como que se dedica a la consultoría o también un empleado se puede certificar en la Bien. consultoría? Fíjate, algo que a mí me gustó algún día, escuché en una conferencia sobre el consultor interno. Y eso me movió completamente y tienen mucha razón. No sé si a ustedes les ha pasado que, ¿quién va a ser ese consultor? Va a ser esa persona que está constantemente con el deseo y el hambre de aprender y de aplicar nuevas cosas. Y a veces puede ser que seas un trabajador, un colaborador en una organización. Y cuando eres de los que levanta la mano porque tienes una idea y te abren las opciones para que lo puedas llevar a la práctica, desde ahí ya te estás volviendo un consultor. A mí me tocó, yo, ¿por qué llegué a esta área de normas ISO 9000? Porque tuve la fortuna de estar en una institución educativa a la que le pidieron la certificación, era parte de un programa nacional para que todo este modelo educativo se certificara y estuve en el momento, dicen, estuve en el momento adecuado de estar en el equipo para implementar. Algunos se quedaron en el camino, pero a mí me apasionó el tema de la calidad. Y entonces, internamente, fui la que tomé más cursos, era la que estaba aplicando. ¿Y qué sucede? Con el tiempo te conviertes en el referente y te conviertes en el consultor interno de la empresa. Es Ya cierto, en otra área que tenía una situación, oye, Eloisa, ¿cómo ves? ¿Qué podemos hacer aquí? Y se siente tan bonito porque, ¿por qué? Porque ven que tú estás un paso adelante. Te has preparado, te estás certificando. Yo ya era auditor interno, estaba tomando las actualizaciones de la norma, estaba participando en congresos, asistía a las reuniones en donde se definían puntos importantes de cómo aplicar esa norma en educación. Entonces, te vuelves un consultor interno. Y ese gusto de sentirte reconocido también, porque pues se acercan a ti por tus conocimientos. Una vez que ya no estás en ese ámbito, tienes esa situación de decir, creo que tengo el conocimiento, la experiencia para poder ayudar a otros. Fíjate qué bonito acabas de decir, porque al final ayudamos a nuestros compañeros. Ahorita me hiciste recordar que antes yo dedicarme a la consultoría, trabajé para varias empresas y dependiendo del puesto, venían y se acercaban conmigo y yo era el que tenía que dar cierta consultoría. Sí, y esto me llevaría a preguntarle a la gente que nos acompaña, ¿quién de ustedes ya da consultoría? A ver, ¿qué nos puede, quién dice yo? Yo te veo con ganas de participar, María Luisa Lara. Te veo a ver, platícanos un poquito de ti. Hay que hacer esto, apóyanos, nos va a dar mucho gusto que participes. Así es. Hola, buenas noches. Bueno, Buenas pues noches. yo soy directora de una preparatoria, Muy pero bien. inicié no como directora de la preparatoria, inicié dando clases y auxiliando a la directora general del colegio. Entonces me sentí identificada porque además soy ingeniero en sistemas de profesión y todo donde se atoraban los profesores de plataformas, el correo, el cañón, o sea, todo el tiempo, pues ahora sí que yo les ayudaba, ¿no? Y en la situación de la pandemia, pues me tocó formar el equipo de pasar de clases presenciales a 100% virtuales, ¿no? Entonces realmente sí me siento muy identificada y ahorita que estoy con lo del centro evaluador, pues sigo en mi trabajo y veo todavía más cosas, ¿no? Que luego digo, ay, me gustaría meterme aquí y arreglar esta situación, me certifiqué en prestación de servicio a clientes, entonces ahora digo, creo que hace falta aquí cómo atendes al padre de familia desde que llega a pedir informes, cómo recibes una queja, cómo todo esto. Entonces, me está haciendo mucho sentido todo lo que estoy escuchando. No tengo nada de idea de lo de la protección de datos, pero cuando hice mi primer lanzamiento y nos dijeron que teníamos que colocar el aviso de privacidad de datos, yo dije,
eso no lo tenemos en el colegio y manejamos demasiada información, ¿no? Entonces, me está gustando mucho esto. Muchas gracias. No, y fíjate, qué bueno, gracias por tu participación. Nosotros tenemos, hablando desde hace tiempo, precisamente tú eres un ejemplo claro que todos debemos de saber de protección de datos. Algunos nos especializaremos, pero todos debemos de saber de protección de datos. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien más quiera participar o seguimos. Bueno, yo soy consultor, también Joaquín Galvez nos dice que es consultor, también es auditor líder en diversos temas TI, entre ellos seguridad de información y privacidad de datos, certificado en diversas áreas. Muy bien, pues ahorita vamos a conocer otra certificación que seguramente te pueda interesar y varias que vamos a tocar esta semana. Gracias, Joaquín, por participar. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Pues muy bien, Eloisa. En tu experiencia, entonces, ¿cuál es el beneficio que la persona certificada como consultor que tú ves que lo ayuda en su profesión? ¿Qué beneficios tiene la certificación como consultor? Te da metodología, ¿Sí? te da orden. Mm. Y fíjate, ahorita que mencionábamos sobre consultor interno o consultor externo, yo me he encontrado también con consultores externos, o sea, de todo nos encontramos en el camino, y también de manera interna. Y a veces, por ejemplo, si nos enfocamos en la parte interna, hay mucha gente que tiene muy buenas ideas, pero al no tener la claridad de cómo plasmarlas en un plan o hacer una propuesta completa e interesante, puede ser que siempre se quede ahí, guardada y perdida entre muchas otras. Cuando nosotros tenemos metodología, nos da la confianza de poder presentar, y eso es lo que nos da el estándar. A mí me gusta mucho alinearme a lo que ya está probado, ya no inventar el hilo negro, ¿no? Que muchas veces, oye, ¿cómo podré resolver? Créeme que para este momento ya te encuentras con muchas formas de solucionar algo de alguien que ya lo creó. Y aquí tenemos un estándar, el S0249, incluso está elaborado por la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Ya hay un método probado para los consultores en México de una autoridad en la materia. Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio? Pues de que te da metodología, te da confianza de que lo estás haciendo de la manera adecuada. Este estándar tiene 3 etapas necesarias para que llegues a presentar un proyecto. Muchas gracias. Mira, aquí los tienes. Estos son los 3 elementos que incluye el estándar de competencia. Lo primero, para que nosotros nos podamos certificar, necesitamos primero conocer el estándar en el que nos vamos a certificar. Ese estándar, ¿qué debemos cuidar? ¿Qué es lo que nos pide de evidencias para esa certificación? Tenemos 4 criterios de evaluación. Pueden ser criterios de desempeño, es decir, algo que debemos hacer. Criterios de producto, algo que debemos entregar. Criterios de conocimiento, algo que debemos demostrar, y nos aplican ahí un cuestionario. Y otro criterio bien interesante, bien importante, por eso me encanta a mí el Sistema Nacional de Competencias, porque no deja a un lado el tema medular por el que una sociedad puede salir o no adelante, que son actitudes, hábitos y valores. Si esto no lo cubrimos, también como consultor en el camino se podrán quedar muchas propuestas, se podrá quedar nuestro prestigio, se podrá quedar nuestra imagen. ¿Por qué? Porque si olvidamos la parte de actitudes, hábitos y valores, todos los conocimientos que tengamos o experiencia van a salir sobrando. Entonces son bien importantes. Entonces estos 4 se ven evaluados. Puede ser que en todos o en algunos de estos elementos. El primero es que un consultor debe saber identificar problemas. ¿Cierto? La situación que tiene la empresa, saberla identificar. Les decía, cuando se busca un consultor, puede ser que vengan y te digan, hay una problemática, pero no es exactamente definirla, cómo es. Entonces, hay metodología. Aquí te lleva el paso a paso el estándar para que lleguemos a este primer punto. El segundo es una vez que tienes la claridad de la situación que tiene la empresa, estás en posibilidad ahora sí de desarrollarle opciones de solución. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, por eso habla en plural.
porque no, algo que también Ale, alguna vez hemos platicado, ¿qué sucede con el consultor? Algo bien interesante es que una empresa sabe que a su misma problemática, dependiendo del consultor, va a tener distintas opciones de solución. Sí, claro. Porque cada solución va a ir permeada de la experiencia de quien la está proponiendo, de las vivencias que ha tenido, de las creencias que tiene ese consultor. Ajá. Entonces, de desarrollar opciones de solución, nunca va a haber una única solución para un problema identificado en una empresa. Y esto es lo bonito de la consultoría. Y Sí. fíjate, acabas de decir algo bien importante. Déjame decirte algo que hemos identificado y por eso lanzamos esta Semana Cultural. Y lo acabas de decir. Muchas veces la organización o el sujeto regulado en materia de protección de datos, su problema es por tema de presupuesto. A lo mejor sí tiene la gente. O su problema es desconocimiento, entonces su problema se convirtió en capacitación. O su problema es en desarrollo tecnológico, entonces requiere también inversión. O el problema es que la alta dirección no ve como un gasto el tema de protección de datos y no ve que es un retorno de inversión. Mira, Edgar Cabrera nos levantó la mano. Adelante, Edgar, este evento es para ustedes. Que abra su micrófono. Abre tu micrófono, Edgar. A los pobres guardias, todos ahora ya era una obligación de los guardias de seguridad revisar lo que es la temperatura, colocarle gel y estar al pendiente de que todo el mundo se esté revisando cuando no estaban en todas sus actividades. Oye, ¿lo va a hacer el guardia? Ok, vamos a agregarle sus consignas, vamos a manejarlo bien para que sepa cuáles son los pros, los contras y hasta dónde puede llegar. ¿Cuántas veces no vimos por ahí de que se agarraban a discutir con los guardias, que había un problema con los mismos porque no eran sus actividades y no estaban capacitados para realizar bien sus actividades? Por lo cual, cualquier situación, cualquier actividad que vaya a ser el elemento debe de ser revisado y autorizado por el coordinador, el jefe en ese momento para evitar algún tema. El guardia siempre debe de ser con una actitud de control y autoridad, pero no dejar de ser cortés. Ok, estás hablando, de cualquier Edgar. situación comercial y reportarlo inmediatamente a su responsable encargado del lugar, ya que muchas veces, y en esto aplica el tema, el que reporta primero, lleva Edgar. más. Así que hay que tener mucho cuidado. No estoy entendiendo ¿es un audio, Edgar? Cualquier situación que suceda, aprovechar las nuevas tecnologías para reportar lo más pronto posible alguna situación que esté sucediendo. Entre las tareas y funciones del guardia, Edgar, creo que tienes un audio, nada más levantaste la mano, pero creo que no. Claro que bueno, creo que se le habilitó el audio a Edgar. Todo debe de ser sospechoso y reportarse. Creo que se le habilitó, perdón, ahí, a ver si ahorita Edgar recupera bien la pregunta. Ok. Muy bien. Entonces, estamos en los elementos, estábamos los en el elemento 2. Ajá. Estábamos en el elemento 2, ¿no? Del Seguimos. estándar de competencia. Ajá. Ese Así es el contenido del estándar de competencia vigente. A ver, continuamos. Sí. Ok. Y bien, entonces, una vez que ya desarrollamos las opciones con una tendencia que solucione el problema, no tenemos la certeza, pero dada nuestra experiencia, dado los conocimientos que tenemos, le vamos a proponer aquella que más se acerque o que resuelva la situación. Y esto, una vez que tenemos ya ese desarrollo, hay que hacer la presentación de esa propuesta. Hay que tener muy bien los elementos de por qué y sobre todo en la parte de los costos, de las tareas, de los entregables, para que esto lo pueda evaluar nuestro cliente, o sea, si ya lo vemos como consultor, nuestro consultante, esa es la palabra correcta dentro del estándar, y que tome una decisión. Pues lo que buscamos todos como consultores es de que nos acepten nuestra propuesta de solución y pues hay que presentarla de manera adecuada ante los ojos de quien la va a evaluar para autorización. Y ese es el tercer elemento y con eso tenemos el momento completo desde que se identifica hasta que se le presenta al consultante su propuesta.
Entonces, me gusta el estándar. No es complejo cuando tú tienes claridad de cuál es tu área de especialidad. Algo que mencionábamos, la consultoría en todas las áreas es necesario de consultoría. Las empresas necesitan consultoría en muchas de las áreas y podríamos decir que es transversal, así como otros estándares. Y este estándar que dice proporcionar de servicios de consultoría general parte de una metodología general, pero se ajusta si yo soy financiero, si yo soy informático, si yo soy contador, si yo soy de sistemas, bueno, se ajusta. Entonces, este estándar puede quedar en cualquiera de las especialidades como una metodología para llevar a cabo estos 3 pasos: identificar, desarrollar y proponer. Muy bien, muy bien. Fíjate, acabas de tocar el punto medular que hoy queremos compartir con todos nuestros participantes, que la consultoría se requiere una habilidad rentable, desde nuestra experiencia en proyectos de protección de datos. El gran tema es el tema presupuestal, insisto, porque lo ven como un tema de costo, pero no muchas veces no llegamos a presentar una propuesta económica tanto en el sector público como privado, de decir las bases, el por qué necesitas invertir en protección de datos, aparte de la obligación, cuáles son los problemas, qué causas pueden venir, qué impacto puede venir, qué sanciones económicas puede venir, inclusive afecta la productividad. Entonces, este estándar permite a cualquier organización y sobre todo a quien va a ejecutar la consultoría, ya sea para mejorar su programa de protección de datos o sistema de gestión, como bien lo mencionaste, es desde saber hacer una entrevista, saber hacer esas entrevistas con tus compañeros, con tus colegas, para identificar esas actividades de tratamiento y esos riesgos y esas amenazas y hacer las propuestas de solución, como lo acabo de decir. Y lo más importante, ¿cómo vas a entregar una propuesta? ¿Qué va a soportar esa propuesta? Yo hace algunos años le comentaba a un órgano garante que me decía, es que el Congreso no me lo autoriza. Digo, pero ¿cómo entregas? Pues yo le digo que nada más necesito, voy a poner un ejemplo, $1,000,000. Sí, pero ¿por qué el millón? Me entregas una cotización, no entregas un proyecto fundamentado. ¿Por qué requieres $1,000,000? Entonces, desde tu opinión, ¿crees que todo esto que te acabo de mencionar, crees que ayude y coadyuve a la persona que tiene a cargo ese proyecto de los presupuestos en protección de datos? Sí, indudablemente. Si nosotros identificamos los riesgos, que sé que es un tema que tú vas a presentar en esta semana. Sí, el jueves. Exactamente. Si nosotros planteamos bien un proyecto, difícilmente lo van a rechazar, si está bien planteado y fundamentado. Exacto. Y la parte del costo pasará a segundo lugar cuando están identificadas claramente los beneficios en otros temas, ¿no? Porque fíjate que muchas veces nosotros pensamos en la cotización, en el costo del presupuesto desde nuestro bolsillo. Eso también lo aprendí mucho en una conferencia y decimos, para mí es mucho, ¿no? Pero ya cuando lo ves a nivel empresa, puede ser que ellos están viendo todos los beneficios que le va a dar porque tú lo estás identificando claramente y aquellos riesgos que va a minimizar o mitigar o eliminar incluso con esta aplicación. Entonces, como consultor en materia de protección de datos, entre mejor preparado e informado estés, vas a poder presentar ahora sí esa cotización, que es la presentación de la propuesta, con todo el fundamento que vas a dejar con una sola palabra a ese consultante al final, ¿no? Adelante, empieza con el proyecto. Pero todo esto se trata de prepararnos, ¿no? De tener buen conocimiento. Oye, Eloisa, ¿y qué tan difícil es certificarse en este estándar? Si alguien de aquí está interesado en certificarse como consultor y poder acreditar mediante un documento oficial que es consultor, ¿qué tan difícil es? Y también, si es difícil, ¿y quiénes se pueden certificar? ¿Cuáles son los requisitos para certificar como consultor? Qué bueno que lo mencionas. Fíjate que estamos hablando que estamos dentro del Sistema Nacional de Competencias. Y una directriz que tiene el Sistema Nacional de Competencias es de que no te está marcando nunca un requisito académico previo a buscar una certificación.
Muy bien. Entonces, empezamos desde que si tú eres especialista en algo o tienes la experiencia, el conocimiento en alguno de los temas de los más de 1,200, casi 1,300 estándares que existen en México ahorita en el Registro Nacional, tú te puedes presentar y certificar. ¿Cuál es el camino que hemos puesto como centros de evaluación para facilitar ese proceso de certificación? Una, es aplicarte un diagnóstico para que tú identifiques lo que ya conoces actualmente, si es que has dado consultoría o quieres dar consultoría, o sea, qué es lo que tú conoces. De ahí a lo que pide el estándar, vas a identificar una brecha. Este estándar tiene puntos, dependerá cada estándar y te va a decir en este rango tú estás o cerca, de hecho dice que si un 90% tú lo cubres con el conocimiento actual y experiencia, tú estás listo para certificarte. Pero nos encontramos muchas veces de que no llegas al 90%. ¿Cuál es el segundo paso que como centros de evaluación damos para apoyar a todos los que quieran certificarse? Viene una etapa de alineación. Se llama alineación y no capacitación. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es lo que tú ya conoces o tienes idea, en este caso de consultoría, lo vamos a alinear hacia lo que es el estándar para que logres el objetivo de certificarte. Entonces, Okay. Entonces, para entender un poquito y que nos pueda entender la audiencia, si ellos están en la consultoría, como aquí nos comentó Joaquín Galvez, que es consultor como en TI, o ya la gente que nos acompaña que tiene conocimiento en protección de datos o conocimiento en auditoría o conocimiento en control interno, pero quiere también demostrar que es consultor, independientemente si es interno, ellos mediante un proceso de evaluación, ellos pueden acercarse contigo, con nosotros, para orientarlos cómo certificarse. Así lo es. estamos entendiendo. En esa etapa de alineación se les explica perfectamente el estándar, se le dan a conocer cuáles son los productos, los desempeños, los conocimientos y las actitudes, hábitos y valores que requiere para certificarse. Y se le orienta a través también de asesorías una vez que ya tiene un proyecto que cubre los requisitos del estándar y se le hace la evaluación para certificarse. Entonces, difícil no es, nada más es cuestión de que alguien esté interesado y fíjate que esto marca una diferencia en el mercado. Hay muchos que de la noche a la mañana nos volvemos consultores. ¿Por qué no? Algunos a lo mejor ya nos cansamos o simplemente ya no tenemos una fuente laboral de trabajo de contrato, que estoy ahí 8 horas a la semana, los 5 días y demás, y lo quiero hacer ya de manera independiente con la experiencia que he tenido, y una opción es la consultoría. Y a lo mejor soy nuevo en esta parte de consultoría, o ya llevo tiempo, pero ya empiezo a identificar a mi competencia, ¿no? Bueno, pues un diferenciador es una certificación. Esta certificación que da la Secretaría de Educación Pública no es un certificado, un documento que imprimamos aquí en nuestra impresora de alta calidad y con un diseño bonito y que te lo entreguemos, no. Es un certificado emitido por Secretaría de Educación Pública, del cual hay un registro nacional de personas con certificaciones, que es el RENAP, y que tú con tu CURP puedes ingresar y a cualquiera le puedes decir, puedes comprobar que este certificado es original porque puedes entrar a este registro que es del gobierno federal, porque es una página del gobierno, en donde identifican que ahí estás tú con una certificación. Para eso nos ayuda el código QR, dice que tienes esa certificación, y abajo del código QR hay un número de folio que está referenciado en ese registro nacional de personas certificadas. Entonces, es un respaldo increíble que cuando llegas y tienes vamos a pensar, no de una licitación, no vamos a llegar a lo mejor a una licitación, pero sí las empresas, para tomar una decisión de a quién contratar, buscan al menos 2 o 3 opciones, ¿no? Claro. Y en esas 2 o 3 opciones, si tú llegas con un documento que dice que tienes una certificación en consultoría general, te aseguro que por mucho generas más confianza que otros si todos son desconocidos, ¿no? Ok, oye Eloisa, porque seguramente mucha gente que nos acompaña hoy aquí por la Semana de la Cultura en Protección de Datos
ellos pueden certificarse con este estándar aplicando sus conocimientos en protección de datos para que vean cómo se relaciona y cómo es afín y que puedan tener un proyecto sustentable, ya sea ficticio o ya sea real, para que puedan aplicar y pueden certificarse aplicando esta metodología y que puedan certificarse como consultores. Sí, 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 indudablemente. De hecho, recuerden, dice aquí metodología de consultoría general. Y cuando haces esta combinación con datos personales, que es un tema que a mí me gustó mucho de cómo de qué proyecto, hay quienes dicen, es que no sé qué proyecto hacer. Bueno, empecemos por que aprendas sobre lo que es protección de datos personales y ese proyecto que tú le vas a presentar a una empresa, lo documentas para consultoría y con ese te puedes certificar y certificarías 2 estándares. No sé si recuerdan la ruta que mostró al inicio Alejandro, una ruta bien interesante porque una vez que tú buscas una certificación en el Sistema Nacional de Competencias, un día un compañero dijo, es educación a la carta, Eloís. Aquí tú puedes elegir los estándares que se alinean a tus intereses, a tu experiencia, a tu especialidad y puedes seguirte profesionalizando en ello. Yo por eso ahorita estoy ya, como mencionas, avanzada, pero todavía no certificada, pero espero pronto ya certificarme en el 1171. Yo ya estoy certificada en consultoría general, pero ahora quiero ir con un proyecto de este tema que para mí es un reto muy interesante. Realmente es un tema apasionante, inmenso, pero muy interesante del que hay que aprender y aplicar. Es necesario, aquí y en todos lados. Exacto, exacto. Pues mira, para ir concluyendo el día de hoy y dejar abierto para que nuestros participantes puedan hacer sus preguntas. Efectivamente, nosotros hablamos desde esta red de prestadores de servicios. Ya hay un certificado en materia de protección de datos que se llama Garantizar el Derecho a la Protección de Datos. Y esta combinación que se da con el de consultoría, demostramos mediante 2 certificados el conocimiento de la Ley de Protección de Datos y el conocimiento de consultoría independientemente de interna y externa. Entonces, a todos los que nos acompañan hoy queremos invitarlos a que conozcan estos estándares. Créanme que seguramente son los primeros que están conociendo que está esta certificación oficial avalada por Conocer y por Secretaría de Educación Pública, y seguramente en la especialidad donde estén van a ver la importancia que tiene esto. Por lo tanto, los invitamos el próximo miércoles 8 de febrero a conocer este estándar ya más a detalle. Hoy fue un breve repaso de cómo se combina la consultoría interna o externa con el derecho a la protección de datos y cómo pueden ustedes certificar ya su conocimiento. Y si no lo tienen, bueno, los apoyaremos en tenerlo desde toda esta red de prestadores de servicios, desde el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros, y van a obtener pues un certificado que profesionaliza día a día más. Hay certificados de marca muy interesantes como el de NICE, hay otro tipo de certificados, pero también busquen la certificación formal, en este caso, emitida por Secretaría de Educación Pública y por la SEP, ¿sí? Entonces, pues, algo que quieras concluir, Eloísa, de esta breve charla y poder abrir los micrófonos con la gente que nos participa. Y ojalá puedan resolver todas las preguntas. Adelante. Un último punto bien interesante. Hablamos del Sistema Nacional de Competencias y hay un término que a mí me gusta cuando se habla de habilidad rentable. Ahora, ¿por qué yo estoy en este camino de certificarme también en protección de datos personales? Porque quiero encontrarme con un diferenciador y ampliar mi oferta en el área de consultoría, no nada más que darme normas ISO, sino también protección de datos personales que se alinea porque también es un sistema de gestión. Cierto, muy cierto. Y dentro del mercado nacional es un hecho de que hay muy pocas personas que dominan este tema.
Entonces, si nosotros nos certificamos, nos preparamos, es una oportunidad que nos va a diferenciar completamente del resto. Yo ahorita ya en mi última consultoría que estoy llevando a cabo, ya estoy hablándoles, vamos a cuidar esta parte, vamos a cuidar esta otra. Ya se van dando cuenta de que no nada más estamos en la parte de cumple con una norma ISO internacional, sino que sea algo bueno también para tu negocio y vamos a proteger y cumplir con leyes que nos está emanando el gobierno de México. Entonces, y que es a nivel internacional, ¿verdad, Alejandro? Esto de la protección de datos Sí, sí, es personales. a En nivel México estamos internacional. en pañales, hay países que están súper avanzados en ello. Así Entonces, el es. hecho de que ya estemos dando un paso en este tema y que lo tomemos como una parte de especialización que bien podemos sumar a la profesión que nosotros tengamos. Aquí hablaba alguien de que estaba en una institución educativa, alguien puede estar en el área de tecnologías de información y tiene acceso a datos personales y anteriormente no se había percatado que eso tiene un tratamiento también especial. Aquel que se encuentra en atención a clientes y que solicita información también debe enterarse y saber que hay una legislación que está regulando el tratamiento de estos datos personales. Entonces, para mí también se vuelve una oportunidad de mayores ingresos una vez que yo ya esté certificada, porque ya no me voy a presentar como un consultor general, ya es un consultor general con estas especialidades y la de protección de datos, ¿no? Ya le sumo una especialidad más en esta. Más la de capacitación que ya tienes, Y más sí, la al de rato diseño puede de dar el cursos, más la de curso, está. evaluación. Sí, Muy hay muchas bien. empresas que su necesidad es capacitación. Bueno, pues dentro de la consultoría surgió la de capacitación. Sabes que también estoy certificada como instructora, entonces se amplía el De hecho, panorama hay completamente. consultoría con consultor formativo. De hecho, es un tema que vamos a Así hablar es. mañana con una doctora en educación. Va a estar bien Y interesante todo porque el tema, sí, cómo se diseña y imparte un curso desde sí, una sí. metodología y cómo te puedes certificar también con una especialidad en protección de datos. Pues te Así es. agradezco mucho, Eloisa. Al Como contrario. siempre, gracias por haber formado esto. Sé que estamos, pues aquí buscando llevar conocimiento y valor agregado para todos y bueno, pues adelante, adelante. Por ahí había levantado la Aquí mano estamos. Gabriel, si quieres participar, Gabriel, vi que levantaste la mano, creo que ya la bajaste. Sí, buenas Adelante. noches. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, doctora Alejandra, y igualmente, doctora María Eloísa. Justo a propósito del comentario que acaba de realizar hace poco, entonces mi consulta iba para ahí, ¿no? Yo, antes que nada, quería comentarles, soy de Perú, entonces Muy la bien. legislación, entonces, en cuestiones de protección de datos personales entiendo hasta ahora, un poco distinto a la mexicana. Sin embargo, en esa línea que emití esa serie de opiniones, que quería preguntar también si es entonces una recomendación que usted sugeriría para la audiencia, de que si estoy llevando un curso en materia de protección de datos personales, también sería bueno llevar una serie de capacitaciones en temas de auditoría o estos temas de los ISO, aplicación de los ISO. Totalmente, totalmente, Gabriel. Te voy a decir por lo siguiente. Perú, recuérdame, tiene poco que se emitió la ley de protección de datos y seguramente les está pasando lo que pasó en México. En México la ley empezó en el 2010 y nadie sabía hacer nada y todo lo que Sí, sabemos hoy fue a prueba y error. tal La cual, la norma, diferencia, tal cual. ajá, la diferencia que hoy te estamos proponiendo es que sí es necesario que tengas protección de datos. De hecho, los principios, los deberes y obligaciones son muy similares. Lo que cambia es la legislación. Y sin embargo, no hay metodología para que hagas un diagnóstico, Gabriel. O sea, imagínate tú ahorita vas a llegar a una empresa a implementar un programa de protección de datos, te capacitas ahorita y te dicen, ok, Gabriel, pues dime cuál es mi situación actual. Dime por dónde empezamos, qué necesidades tengo. Yo te preguntaría en este momento, con todo respeto, Gabriel, pero lo pongo como ejemplo porque para eso es lo de ahorita. ¿Qué metodología vas a aplicar? ¿Cómo vas a hacer tu entrevista? ¿A quién vas a entrevistar? ¿Qué cuestionarios vas a aplicar? ¿Qué análisis brecha vas a hacer? ¿Qué análisis de riesgo vas a aplicar? ¿Sí? ¿Cómo vas a identificar un problema de falta de recursos, de falta de conocimientos, otro problema de hábitos, de falta de cultura organizacional? Y lo más importante, ¿cómo entregarías una propuesta económica a la alta dirección?
tienes esa metodología, vas en el buen camino. Si no, aquí estamos en México. Aparte, lo que estamos nosotros compartiéndolos, que no nada más te podemos dar un curso a ti o a todos los que hoy nos oyen, sino los podemos certificar como consultor para que adquieras una habilidad demostrada por una institución educativa en México y que tiene reconocimiento a nivel América Latina, inclusive Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio. Esa es la diferencia de un curso a un proceso de certificación. Y lo más importante, Gabriel, que adquieres una habilidad aplicada en protección de datos. No sé si con esto doy tu respuesta, Gabriel. Sí, está perfecto. Gracias. Más bien un tema adicional a propósito Sí. del comentario. Entiendo yo que en México no establece una serie de requisitos para que uno pueda ser consultor o pueda hacer las veces de un experto en esos temas de datos personales, ¿verdad? No te pone como obligación la palabra consultor, pero sí está la figura del oficial de protección de datos o delegado de protección de datos, que desde mi punto de vista y opinión, y no sé qué opinan los demás, es el especialista. Y el especialista debe de tener diferentes habilidades que permitan llevar una coordinación correcta en materia de protección de datos. Y esta es una habilidad, ¿sí? Porque vas a Entiendo. resolver problemas. Pero piden entonces en la Revolución Mexicana una serie de requisitos, una serie de cualificaciones. Sí, claro. De hecho, te pide, inclusive las auditorías que nosotros hemos atendido ya, el auditor pide la competencia laboral y profesional de quien impartió el curso, quien llevó el sistema de gestión, porque no cualquier persona puede hacer eso. O sea, sí requiere competencias. Y además aseguras la calidad del programa de protección de datos. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Pero nos puedes contactar, ahí tienes nuestro WhatsApp con mucho gusto de manera particular. Gabriel, me puedes agendar una reunión y con mucho gusto, de manera muy particular, vemos tus necesidades. Para eso este tipo de eventos. Si no lo tengo yo, Eloisa, con mucho gusto te podrá atender o alguna de las personas que vamos a platicar esta semana te podemos atender de manera particular. Bueno, gracias. A ti, Gabriel. Adelante, Edgar, gracias por participar y adelante, tienes la voz. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy ahorita en la Ciudad de México, mi nombre es Edgar Ramírez. Muy bien, y, Edgar. bueno, me surgieron ciertas dudas porque digamos que estos temas en la actualidad pues son muy importantes. Totalmente. Sucede que muchos de nuestros datos, y todos lo sabemos, por lo que está pasando, por ejemplo, con las empresas telefónicas, que pertenecemos nuestro celular a una compañía. Y después te están hablando de todas las que son la competencia menos de la tuya, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que te cambies de compañía, y eso es digamos, es una fuga de datos, seguramente, ya sea interna, ya sea un hacker externo, o ya sea pues un sabotaje de alguna persona que se lleva un buen dinero por dar tus datos. Así como esos datos son importantes, hay muchos otros datos de los clientes a distintos niveles, ¿no? Tanto datos del personal como datos de clientes, desde lo que está comprando, qué compra, cuántas veces compra, cuánto invierte, tal vez hasta si se trata de bancos, del dinero que tiene invertido. Mi pregunta va a lo siguiente. Aquí como profesionales de la protección de datos, hoy en día hay una interacción directa con el área de sistemas en una forma importante. Y hay sistemas muy especializados en cuanto a seguridad de datos. Es decir, aquí la especialización de la persona tiene que ver también con esos que interactúan con las personas que están certificadas, me imagino. Sistemas comerciales, de hecho, hasta caros, ¿no? Correcto. En los que se establece como ciertos firewalls o ciertas barreras en la que tal vez dependiendo del personal que tiene acceso a qué información, puede solamente ver hasta cierto punto de información de claves específicas en las que el usuario, a través de su ID, de su identificación en la empresa y de su clave de seguridad y password y todo,
puede accesar solamente a ciertos datos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que aquí podemos competir con sistemas de seguridad ya establecidos con empresas que eso lo manejan en una forma, pues en una forma muy eficiente y también que es muy eficiente, rentable y que te pueden establecer hasta qué persona está, por ejemplo, en una empresa abriendo una página que no debe de abrir, ¿no? Utilizando el internet, abriendo una página dentro del trabajo y a ese cuate lo despiden así, ¿no? Porque tal vez hay un acceso a internet ilimitado, por decirlo así. Entonces, no sé si me expresé bien o si me hizo un poco lo que te estoy entendiendo, Edgar, en base a toda esa fuga de información que se da, y no nada más por hackeo, sino por empleados deshonestos, por falta de ética, o por omisiones o por descuidos, en las empresas tecnológicas hay fuga de datos. Eso es algo que precisamente por eso hablábamos ahorita desde el inicio de las competencias laborales y de roles y responsabilidades. Lo que estoy entendiendo a tu pregunta es cómo logramos competir contra esas empresas grandes. ¿Es correcto? Sí, porque me imagino, bueno, yo por lo que estoy entendiendo ahorita, me imagino que el certificador en este aspecto como humano, sin un software que me respalde, voy muy como a la parte de contacto con la gente, voy como que a establecer ciertas normas, ciertas actitudes identificadas. Me imagino que va mucho hacia a una normativa, pero de persona a persona y no tanto del uso de paquetería. Entonces, esa es también la orientación de mi pregunta. Uno, ¿cómo competimos? Y dos, ¿cómo podemos interactuar con la parte tecnológica? Ok, sí, mira, el enfoque que estamos dando ahorita es que te puedes certificar como persona en una serie de certificaciones que va aumentando tu conocimiento y tu habilidad para competir como profesionista independiente o como que presta un servicio a una empresa. Ese es el tema de lo que hablamos hoy y uno de esos es el certificarte como consultor para resolver problemas. Y lo que estoy entendiendo de tu parte es la certificación del proceso, del sistema de gestión que estás aplicando para disminuir esos riesgos y esos ataques tecnológicos que puede haber, y eso lo certifican otras empresas expertas en tecnologías de la información, en seguridad informática y ciberseguridad. Pero cada certificación es muy específica por las tecnologías, ¿sí? Entonces, el tema de hoy, sí puedes competir, pero va alineado del factor humano. O sea, si tú como factor humano no tienes la habilidad, el conocimiento, la competencia y la certificación, es difícil que compitas con otros colegas tuyos que sí están certificados. Pero también esas certificaciones, ¿quién te las otorga? Pues instituciones educativas o te las otorgan las marcas, como Cisco tiene mucha certificación en temas tecnológicos. Para competir, hablando de una pyme o no pyme, tendrás que tener muy claro un análisis muy puntual desde mi punto de vista y experiencia, que necesitas certificarte, porque si eres una pyme, no vas a agarrar una certificación muy alta, porque tu actividad de tratamiento y tus recursos y tu tecnología, pues es muy básica, pero no hablemos de un banco, de un hospital, de un laboratorio, porque el tratamiento es más intensivo y de más riesgo. Por eso la ley habla de que hagamos un análisis de riesgo para tratar el riesgo, gestionarlo y implementar los controles de seguridad técnicos, o desde el punto de vista que estás hablando, para disminuir ese riesgo y que no suceda. Recordemos que no hay riesgo cero. Se disminuye el riesgo a lo máximo, pero no está eliminado. ¿Sí? ¿Con eso dio respuesta a tu pregunta, Edgar? Sí, perdón, es que estoy silenciando el micrófono porque tengo muchos animalitos. No, no te preocupes. Perfecto. Muy bien. Sí, pero tengo otra duda. Digamos que esta capacitación que se da es solamente para atender personas, ¿no? O sea, es decir, disminuir el riesgo en una forma de poder nosotros atender a las personas que están en una institución.
claro. No los sistemas como tal, ¿verdad? Sino Sí, no, esto solo abarca la parte de personas, de cómo correcto. gestionar digamos, a todas las áreas, ¿no? Y sobre todo, certificarte a ti como profesionista. ¿A qué te dedicas tú, Edgar? ¿A qué te dedicas, perdón? Ok, soy bueno, soy yogi místico y soy administrador de Ah, muy empresas. bien. Tengo algunos procesos que ofrezco hacia personas, pues para tocar ciertos detalles. De hecho, por ejemplo, este es mi logotipo. Una salud física, conocer etapas de poder controlar pues, tus habilidades naturales para perfeccionarlas, controlar tus emociones, desarrollar a las personas en una situación de felicidad. Eso en el área personal y de filosofía personal, y vaya. Pero también ataco situaciones empresariales porque soy administrador. Ah, muy Y bien. gracias, digamos que las habilidades para ser consultor en distintas áreas, sobre todo, por ejemplo, en la situación de una filosofía empresarial, ambiente organizacional, satisfacción de clientes, la parte de ventas y algunas estructuras administrativas, incluyendo el manual de organización. Perfecto, Entonces, perfecto. pues he participado yo en empresas de sistemas durante algunos trayectos de mi vida y y pues conozco la temática, pero desde otro punto de vista diferente al que la estamos tratando hoy. Claro, claro. Pero Mira, quería precisamente hoy imaginarlo. que a tú ya das consultoría, precisamente lo que buscamos es que si ya tienes esa habilidad, pues que te certifiques como consultor. También hablaremos el miércoles de proyectos, que seguramente llevas gestiones de proyectos, y el jueves vamos a hablar de las medidas de seguridad técnicas desde un enfoque de análisis de riesgo. Entonces, si te digas, no somos ajenos al tema que tú ya hoy por hoy te dedicas, ¿sí? Pues muchas gracias, Edgar. Gracias por participar. Y no sé, ¿alguien más que quiera participar? ¿O vamos Indira cerrando? tiene Indira. la manita Adelante, levantada. Indira. Gracias, Alejandro. Yo nada más quería acotar un poquito a justamente lo que estaba diciendo Edgar, que no necesariamente necesitamos un hacker o una violación de seguridad. El simple desconocimiento, con eso le das el poder a la empresa con la que estés firmando cualquier contrato. Justamente en todos los contratos te dan, se supone que un aviso de privacidad para que lo firmes y lo autorices, para que tú puedas compartir los datos con la empresa de forma de mercadotecnia. Entonces, nadie leemos el aviso de privacidad, nadie nos negamos, solamente firmamos. Entonces, no es tanto que haya una violación, un hackeo, alguien, pues, no sé, corrupto en la empresa, ¿no? Lo Sí, único que necesitamos es firmar y que nosotros no leamos nada como siempre lo hemos venido haciendo. Entonces, es nada más lo que quería acotar, que no necesariamente tiene que ser cuestión técnica, sino el simple desconocimiento, que Así tú le es. exijas esa parte a la empresa, el revisar un aviso de privacidad, o sea, en el tratamiento que tú le des a los datos que recibas y los datos que entregues, necesita haber un aviso de por medio. Obviamente no mucha gente lo sabe y el aviso pues no es una Biblia porque pues también te lo dan solamente para que lo firmes y ni ellos mismos saben qué te están poniendo, pero por lo menos ya tienes ahí una parte en donde poder levantar alguna denuncia o una queja con el instituto que es el que se encarga, el INAI, y puedes tener ahí un mecanismo también de defensa. Y mucha gente, pues ya con que le digas, oye, esto no está bien, te voy a denunciar, ya te trata de manera diferente porque pues esa no es una obligación y a veces sí te obligan a hacer ciertas cosas con la gente, sobre todo que no tiene conocimiento. Pero bueno, nada más quería contar esa parte, muy interesante, y aquí estamos. Buenas gracias, noches, gracias. gracias. Gracias, Indira. Buenas noches. Bueno, pues no sé si alguien tenga más dudas sobre el tema de la consultoría, cómo se relaciona con protección de datos. Con mucho gusto lo resolvemos. Y si no, mañana los invitamos igual a las 7:30. Vamos a hablar de la capacitación desde el diseño y la impartición de cursos
en materia de protección de datos. Recordemos que desde el principio de responsabilidad y las medidas de seguridad está alineado el tema de protección de datos. Entonces mañana nos acompañará una invitada especial. Hablaremos de cómo se diseña e imparte un curso serio desde el enfoque de competencias, desde el saber hacer, saber ser, desde la ética, hábitos y valores, y cómo se puede certificar y cómo se alinea este tema tan importante con la Ley de Protección de Datos, inclusive con la Ley Federal de Trabajo. Sí, Claudia, adelante. Y luego seguimos con Clara. Perdón, primero Clara y luego y ya podamos cerrar. Adelante, Clara. Tienes la voz, Clara. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ya te escuchamos, Clara. Gracias. Yo tengo una duda porque estoy en proceso de evaluación en el estándar 0249, que es consultoría general, pero yo estoy más enfocada como la administración. ¿Puedo complementarlo con este tema de protección de datos? Claro, claro que puedes complementarlo. Puedes hacer tu proyecto desde lo que tú ya haces, lo que tú ya te dedicas, pero si dices te gusta y te apasiona el tema de protección de datos, también tenemos los medios y mecanismos para darte un curso de especialidad para que hagas tu proyecto de consultoría en materia de protección de datos, para que aterrices realmente cómo se aplica la Ley de Protección de Datos desde un enfoque de consultoría. De hecho, va combinado ahorita por lo que dices, Clara, porque la mayoría desconoce que la Ley de Protección de Datos tiene principios de administración aplicados. Entonces, va muy de la mano con lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Sí, adelante, Claudia. Muchas gracias, Alejandro. Pues a mí se me hizo excelente la intervención de Clara. Fíjate que ahorita al final, además, porque sí es importantísimo, o sea, que todos sepamos algo de datos, por lo menos para proteger nuestra propia privacidad, no en lo individual, y por supuesto se aplica a cualquier ramo, a cualquier sector, a cualquier actividad. Y hemos peleado mucho porque incluso sea una materia, por lo menos optativa, en carreras medulares en instituciones de educación universitaria, como son obviamente Derecho, Administración precisamente, Medicina o todas las carreras que sean relacionadas con salud. ¿Por qué? Bueno, pues porque se tratan de muchísimos datos sensibles, ¿no? Reconocidos así además por la Suprema Corte de Justicia y por criterios internacionales. Entonces, bueno, pues simplemente pues finalizar con la excelente exposición que ha hecho María Luisa. La verdad es que María Luisa, en el sentido de que las certificaciones ahora se buscan incluso más que los posgrados. Lo que requieren las empresas y las instituciones públicas es el desarrollo de habilidades en el ejercicio de la función que realices, insisto, sea sector público o sector privado. Entonces, qué importante es ahora contar con esquemas de certificación y esquemas de capacitación que además sí son como el que ahora han estado platicando aquí, que lo verán en el transcurso de la semana, que realmente es un esquema que sí desarrolla esta competencia en los profesionistas o en quien se va a capacitar, no a certificar. Es un programa muy completo que difícilmente, bueno, pues lo van a encontrar en algún otro lado. Incluso pueden ver algunos esquemas internacionales de los que nosotros conocemos también y que son algunas horas de capacitación, pero que no contienen realmente un esquema tan integral como el que ahora les ha estado platicando Alejandro y por supuesto María Luisa, y que lo vamos a estar comentando durante toda la semana. Entonces, no lo duden que las certificaciones ahora es un checklist para muchísimas empresas y para muchísimas instituciones de la administración pública. Y bueno, con esto cierro. Muchas gracias, Alejandro, otra vez por la invitación y aquí nos veremos todos los días. Muchas gracias a ti, Claudia. Muchas gracias. Bueno, pues no me queda más que darles buenas noches. Los esperamos toda la semana
No se pierdan, mañana hablaremos sí de protección de datos, una breve introducción, porque seguramente habrá gente que se haya conectado no hoy de manera diferente, pero nos enfocaremos al tema de diseño y impartición de cursos desde la perspectiva de la Ley Federal del Trabajo y lo más importante, desde la perspectiva de cómo impacta y cómo es obligatorio el tema de capacitación desde la Ley Federal de Protección de Datos y la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. No se lo pierdan, los esperamos mañana. Gracias, gracias, y los esperamos toda la semana. Que tengan una excelente noche y nos vemos mañana. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches.